Bueno, muy buenos días a todos y estamos muy contentos de estar aquí en este seminario que está abordando una pregunta que ha estado no solamente en la palestra y en la discusión pública, sino que a las dos instituciones que estamos convocando este seminario, a la Universidad Adolfo Ibáñez. Aquí tenemos al decano de la Escuela de la Facultad de Artes Liberales y yo que soy de la Escuela de Gobierno, pero y a Horizontal también. Yo reconozco que en esta vez tengo doble sombrero, porque yo soy decana de la Escuela de Gobierno, pero soy directora de Horizontal, así que estoy hablando con dos corazones. Nos convoca particularmente. Y la verdad es que cuando vemos la pregunta, ¿verdad?, que convoca este seminario, si las humanidades son un lujo o una condición de desarrollo, es una pregunta muy deliberadamente provocativa. No es que salió así, la pensamos así. ¿Y por qué la pensamos así? Porque realmente creemos que esta reflexión, que dicho sea de paso, es una reflexión que no es la primera vez que se hace, que en la historia de la humanidad se ha hecho muchísimas veces, hoy día tiene quizá una particular relevancia. Y porque en el mundo, ¿no es cierto?, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los desarrollos tecnológicos, parece particularmente relevante preguntarse qué capacidades, qué herramientas, qué formación necesitamos tener y necesitamos entregar para poder, ¿no es cierto?, enfrentar y vivir el mundo que viene en las mejores condiciones. Y entonces, a partir de esa pregunta, creo que como un marco de introducción es relevante pensar qué son las humanidades. Si no sabemos, ¿no es cierto?, qué es lo que son, es bien difícil pensar su carácter. Entonces, por supuesto, si uno buscara en la bibliografía podría llegar, ¿no es cierto?, a muchas respuestas, pero yo les quiero plantear dos. Una que es más bien disciplinar, es decir, una cantidad de disciplinas que se entienden o que están orientadas, ¿no es cierto?, al estudio de lo humano, la historia, la filosofía, el arte. Pero también las humanidades dicen relación con una forma de educar, o sea, con qué se entiende por educar. Y parece bastante evidente, ¿verdad?, que la educación no puede agotarse en la transmisión de conocimientos, no puede agotarse en lo disciplinar exclusivamente, y que la educación supone también siempre pensar en el carácter, en la creatividad, en la formación humana, en la capacidad reflexiva, en el cuestionamiento, en la madurez intelectual, y que supone además hacernos dos preguntas que, al menos para mí, son las más importantes. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Y por lo tanto, ¿quién quiero ser? Y quiénes queremos ser como sociedad. Y esa reflexión creo que nos lleva entonces a una primera conclusión fundamental para este seminario. Las humanidades y las ciencias, o el STEM, como lo llamamos hoy día, no son en absoluto contrapuestas, no son una cara diversa, no son alfa y omega, sino que son absolutamente complementarias en orden, ¿no es cierto?, a un contexto grande y complejo, digamos, de la educación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos encontramos en esta dicotomía? ¿Por qué estamos en la dicotomía de preguntarnos si efectivamente, ¿no es cierto?, las humanidades son un lujo o no lo son, o son una condición para el desarrollo? Y creo que lo que está de base aquí es un error, es una equivocación, ¿verdad? Y es creer que hay ciertos conocimientos útiles y ciertos conocimientos inútiles. Y entonces esos conocimientos inútiles, cuando los consideramos relevantes, les decimos lujosos, ¿verdad? Pero creo que tanto la ciencia como las humanidades entregan conocimientos útiles. No nos estamos preguntando si es más importante la razón o la sensibilidad. No nos estamos preguntando si son más importantes unas preguntas que otras, sino que tenemos que articular, ¿no es cierto?, esa capacidad de indagar en la naturaleza humana. Y por lo tanto, si uno tuviera que encontrar entonces la diferencia, porque obviamente las ciencias o el STEM no son lo mismo que las humanidades, tiene que ver más bien con el tipo de preguntas que cada una de esas disciplinas hace. Y creo que mirarlo desde la inteligencia artificial nos entrega un ejemplo muy concreto. O sea, una cosa es pensar cómo se construye un algoritmo, una cosa es pensar cómo se correlacionan datos, una cosa es pensar cómo se procesa mejor la información. Pero una muy distinta es pensar qué consecuencias tiene ese procesamiento de datos, qué preguntas nuevas éticas vamos a tener que hacer. Una pregunta distinta es pensar qué es lo humano desde el entorno o del contexto, ¿no es cierto?, de la tecnología. Eso es justamente lo que queremos ver aquí. Pero también queremos observar una segunda derivada, es decir, si creer o estar de acuerdo que necesitamos más ciencia, más matemática, más ingeniería, no supone decir que necesitamos menos literatura, menos filosofía o menos historia. Entonces la pregunta
que tiene que ver es qué tipo de investigación, tanto científica o de las humanidades, tenemos que financiar, que esa es una pregunta distinta. Y entonces, en esa pregunta distinta, creo que es muy importante que defender la relevancia de las humanidades, y podríamos decir exactamente lo mismo de la ciencia, no significa hacer una defensa corporativa, es decir, no todo estudio que tenga relación con las humanidades o todo estudio que tenga relación con la ciencia tiene un valor per se. Y por lo tanto necesitamos también cuestionarnos cuáles son los marcos, cuáles son las exigencias analíticas de resultado, y eso no significa en ningún contexto desdeñar las humanidades o desdeñar, por supuesto, la ciencia. Entonces, esa segunda pregunta, que tiene que ver no con la naturaleza, que no tiene que ver con la interrelación, sino que tiene que ver con el financiamiento, es una pregunta que también es fundamental a la hora de proyectar la relevancia de las humanidades en el mundo de la educación y en el mundo del desarrollo de la creatividad hacia adelante. Y esa es justamente, ¿no es cierto?, una de las preguntas que tenemos que relevar hoy día en el panel y que ha estado quizá desde esa manera, ¿no es cierto?, creo yo, equivocadamente enfocada respecto del rol de las humanidades y su correlación con la ciencia. Termino diciendo que esta discusión, como decía al principio, es fundamental para las dos instituciones que están hoy día convocando. La Universidad Adolfo Ibáñez ha hecho una apuesta por las artes liberales, que son como primas hermanas de las humanidades, ¿verdad? Porque incorporan, además de las humanidades, las ciencias y las ciencias sociales en la formación más medular de sus estudiantes. Nosotros hemos creído que formar estudiantes más allá de la excelencia disciplinar no solamente es un lujo, sino que es infraestructura crítica para poder disponibilizar esos conocimientos o desarrollarse, no solamente en el mundo laboral, sino que en el mundo humano y personal, social y democrático. O sea, un verdadero ciudadano libre es un ciudadano que puede ejercer el pensamiento crítico, que toma decisiones autónomas y que no está al vaivén, digamos, de los vientos que soplen en el momento en que toma sus decisiones. Y en el caso de Horizontal, Horizontal tiene, ¿no es cierto?, desde una mirada liberal, la misión de ir botando barreras para que efectivamente las personas y los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos de vida libremente. ¿Y qué infraestructura crítica, vuelvo a decir, más relevante puede tener un ciudadano que una educación compleja y adecuada para abordar los desafíos del mundo? Así que, sin más, los dejo aquí con un panel de excelencia. Ignacio Briones, ¿no es cierto?, va a presentarlos y va a moderar este panel, y espero que sea un insumo fundamental para una reflexión que creo hoy día es de las más importantes que tenemos que tener. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, decana. Y buenos días a todos. Me toca el honor de moderar este panel. También tengo dos sombreros. Soy histórico de la UEI desde 2004 y también estoy en Horizontal en su directorio. Es un gusto tener a grandes amigos acá, y que estoy seguro vamos a tener una muy buena discusión. Déjenme presentarlos brevemente y luego dar las reglas del juego de cómo vamos a proceder para que tengamos una buena discusión. Parto a mi derecha por Harald Beyer, economista, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y fue rector de nuestra universidad, la Universidad Adolfo Ibáñez, y jugó un rol muy fundamental, crucial me atrevería a decir, en potenciar esta combinación, esta complementariedad humanidades y ciencia, ¿ya? Así que creo que tiene mucho que decirnos. Nils Rivas, compañero de toda la vida en la universidad, decano de la Facultad de Artes Liberales, mi jefe además. Así que es un placer tenerlo acá. Y Nils tiene esa rara formación de economista, ingeniero comercial y también de literato, estudio literatura. Así que es una buena síntesis de lo que vamos a conversar hoy día, creo. Y mi amigo Klaus Schmidt-Hebel, distinguido economista, profesor de la Universidad del Desarrollo. Un gusto tenerte también aquí, Klaus. Así que miren, hecho las presentaciones, las reglas son las siguientes. Nosotros tenemos espacio hasta las 10, si no me equivoco. Por lo tanto, propongo que tengamos una discusión en torno a unos 60 minutos máximo, de forma tal de que nos queden unos 15, 20 minutos para interpelaciones o preguntas de ustedes. ¿Bien? Em, y las reglas del juego son las siguientes. Yo les voy a hacer una serie de preguntas comunes y les pediría que las respondan en no más de 4 minutos, de forma tal de que tengamos 4 rondas de preguntas y tengamos, luego de la respuesta de cada cual, un espacio de interacción si alguien quiere replicar o contrapreguntar y no sea tan mecánico todo esto. ¿Bien?
Nosotros hemos trabajado 4 preguntas que más o menos les dimos, que obviamente uno puede ir cambiando, improvisando en el camino, pero déjeme partir por la siguiente, que de alguna manera lo decía María José y que quisiera partir por Klaus. Em, Saliendo de la discusión que instaló la ministra de Tecnología y que de hecho fue la forma como este grupo espontáneamente se generó. Yo quiero sacarlo de ahí, de si se debe financiar los postdoctorados en tal porcentaje o tal otro. Chao, saquémoslo de ahí. Creo que me parece más relevante la pregunta de fondo, que es qué rol para la ciencia, para la STEM, qué rol para las humanidades, si alguno, y a ver si encontramos un punto en común. Y en esa lógica, quiero partir con la siguiente pregunta general, Klaus. Humanidad y STEM, competencia o complementariedad, desde una perspectiva más bien histórica de lo que ha sido la tradición de esas dos disciplinas. Tú tienes una larga carrera universitaria, así que tu mirada puede aportar muchísimo sobre eso. Y sobre todo al alero de la inteligencia artificial. Hay una sustitución de unas gracias o a causa de la inteligencia artificial. Hay una mayor complementariedad de otras y si eso ocurre, ¿cuáles? Em, Parto entonces por ti con esa pregunta. Perfecto, Ignacio. Déjame partir diciendo que estoy encantado de participar. Encantado de participar acá en este magnífico conversatorio, seminario o debate. A ver, número uno, yo creo que hay que diferenciar una cosa de introducción nomás. Hay que diferenciar las humanidades de las ciencias sociales. Se engloba, a veces habla de humanidades, pero hablamos de humanidades y ciencias sociales. Y todos yo creo que tenemos claro la diferencia. A modo de ejemplo simple nomás, la filosofía es la base probablemente del pensamiento humanista y de las humanidades y no es, al menos ni directamente, verificable empíricamente. Humanidad pura. La humanidad en las ciencias sociales, la economía, que a veces es cercana a la ciencia, al STEM, al menos en su parte de econometría, es una ciencia social y todas las demás, de alguna forma, nosotros están en ciencias sociales o en humanidades y artes liberales. Es una cosa definicional nomás y cualquier Gemini o ChatGPT nos puede iluminar un poquito más en esa dirección. Yo creo que, voy a decir una trivialidad, pero pueden ser complementarias eh, las ciencias sociales y humanidades con la STEM en analizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es una de las grandes preguntas que nos hacemos en este seminario. Por eso aprovecho, y ahora paso un aviso comercial, los invito a todos a la gran conferencia multidisciplinaria desde las humanidades y especialmente también desde la STEM sobre la inteligencia artificial, que es la conferencia exponencial UDD que yo coorganizo en la UDD el día 15 de octubre de 2026 en el campus UDD. Son complementarias entender la sociedad, eso también es una trivialidad, pero déjeme decir también de que, por supuesto que compiten también, son competencias y son complementariedad y compiten especialmente por los recursos públicos. Y creo que eso nos motivó precisamente a toda esta discusión que hemos visto en la prensa y también motiva también este seminario. Quiero decir algo que es algo, si tengo un minuto todavía o dos. Eh, eh, Esta discusión de la competencia por los recursos públicos está, por supuesto, significativamente determinada por el hecho que la cadena causal, que es esencial para el desarrollo, que es la siguiente, I+D e invención, tecnología, conocimiento patentado y no patentado, luego difusión y adopciones tecnológicas, luego innovación de productos y procesos, luego mayor productividad del capital y trabajo, PTF, y finalmente mayor PIB por habitante. En esa cadena causal, que es uno de los objetivos importantes, no el único, para lograr un desarrollo inclusivo, en esa cadena causal, STEM aporta el 90% y las humanidades y las ciencias sociales
aporta el otro 10%. Los números son discutibles, por supuesto, y cada investigador le va a decir un número distinto, pero mayoritariamente eso viene por STEM. Y por eso que la reasignación de recursos que han decidido todos los países importantes del mundo en los últimos 10 años, con una identificación de áreas prioritarias dominadas por STEM, para garantizar un desarrollo inclusivo, está enfocado en privilegiar las ciencias, entendido en un sentido amplio por STEM, y eso significa, por supuesto, una reasignación de recursos desde las humanidades y las ciencias sociales hacia la STEM en muchos países, especialmente el nuestro, porque nosotros, y eso lo ilustran perfectamente los 5.000 o algo así, no, 3.500 o algo así, postdoctorados que hemos financiado en los últimos 15 años, están excesiva y mayoritariamente enfocados hacia ciencias sociales y hacia humanidades. Y eso en este país tenemos que cambiarlo, en mi modesta opinión. Déjame parar ahí. Gracias, Klaus. Em, Creo que Klaus pone arriba de la mesa un punto importante que María José también marcó, que si la importancia de financiar una disciplina u otra tiene que basar solamente como en su utilidad medible, ¿ya? Creo que ese es el punto. Y cuando escuchaba a Klaus, buscaba por ahí una cita de Adam Smith en La riqueza de las naciones, que nos decía que si no hubiera instituciones públicas, solo se enseñarían cuestiones que los profesores o las escuelas consideraran útiles. Ahí no habría ni latín, ni griego, ni probablemente matemática. Y da una clave, o sea, nos parece que no es solo utilidad esto, utilidad medible. Y pensaba también si acaso la productividad, que yo estoy muy de acuerdo contigo, que uno la asigna a la STEM, podría existir en un mundo, por ejemplo, sin democracia liberal, que es una invención que le debemos a las humanidades, diría yo. Entonces, y eso no es medible. Pero bueno, es un paréntesis mío, quiero hacer la misma pregunta a Harald, que tiene además la mirada desde haber sido rector de la universidad y haber revisitado, y lo conversamos muchas veces, experiencia de varias universidades del mundo, cómo están afrontando esta pregunta. Bueno, muchas gracias por la invitación a mi ex casa. Y es un agrado compartir aquí con Ignacio, Nils y María José, con los que también trabajé estrechamente en mis tiempos acá. A ver, este es un tema crucial, creo yo, y es muy interesante lo que pasa. Si uno mira indicadores diversos, ¿no es cierto?, uno podría decir que las humanidades están en crisis en el mundo. Cuando Martha Nussbaum escribía su Not for Profit, ¿no es cierto?, el año 2010, el 25% de los estudiantes de Harvard se graduaba de las humanidades, 25%. Hoy día se gradúa el 10%. Y esto tiene que ver con una tendencia internacional donde de alguna forma los recursos se han ido redirigiendo y el discurso apunta a la importancia que tienen las STEM, por así decirlo, en el desarrollo de los países, en el bienestar de la población, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Esa parte de la historia. Ahora, lo que es interesante es que cuando uno va, por ejemplo, a Nanyang Technological University, número 2 en el mundo, en los rankings internacionales, la primera en inteligencia artificial, en los últimos 5 años, su mayor inversión ha sido en las humanidades. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando, digamos? ¿No es cierto? Y yo creo que lo que está pasando es que curiosamente estos desarrollos tecnológicos, este vértigo que estamos viviendo, enfatiza las preguntas normativas en las sociedades modernas. Y esas preguntas requieren fundamentalmente las humanidades. No requieren la ciencia. Por supuesto, la ciencia nos ayuda a entender ciertos fenómenos y hay un pecado en las humanidades, creo yo, que es de alguna forma tomar poco en consideración los desarrollos que ocurren en algunas de las ciencias humanas, en la biología, en la psicología, ¿no es cierto?, para ayudar a entender mejor esas cuestiones normativas. Pero el fenómeno es interesante porque por una parte uno ve que una universidad, esto también está pasando, por ejemplo, hoy día hay una gran discusión en ingeniería del MIT. MIT tiene 4 años, se forman en 4 años los ingenieros, ¿no es cierto? Tiene 8 cursos de artes liberales y ciencias sociales. Y la discusión que están teniendo es cómo encontrar más espacio para agregarle más cursos.
No es evidente que los puedan encontrar, digamos, por la forma en que está organizado el currículum de MIT, pero es interesante que se hagan la pregunta. Y yo creo que la pregunta se la están haciendo porque precisamente todos estos desarrollos que estamos observando requieren una discusión normativa. ¿Nos debería sorprender esto? No tanto. Fíjense ustedes que si uno va a la revolución industrial, que fue otro periodo de mucho vértigo, gran parte, bueno, Ignacio citaba a Adam Smith, pero no solamente a Adam Smith, gran parte de la discusión que se produjo ahí fue de carácter normativo. Tenemos que tener más apoyo a las personas que se van quedando atrás. Tenemos que regular el mercado del trabajo. Hoy día, todas esas discusiones las podemos resolver porque ha avanzado mucho la ciencia y sabemos los impactos, pero en ese momento era tierra y toda la discusión en torno a todos estos temas fueron normativos y con gran participación de la filosofía, de la literatura, de alguna manera, y de la historia. Entonces, yo creo que son estas paradojas que existen. ¿Qué es lo que uno ve cuando Martha Nussbaum escribía? De alguna manera ella estaba preocupada por lo que observaba en Europa, ¿no es cierto? Que las universidades estaban bajo el amparo, por así decirlo, de los ministerios de ciencia y tecnología. En Chile tenemos todavía un sistema combinado, donde parte del financiamiento viene del Ministerio de Educación y parte del financiamiento de ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Y lo que estaba mirando ella es que había un sesgo natural, sin hacerse demasiado la pregunta, respecto del valor que aportaban las humanidades en esos ministerios para incentivar la inversión en ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Y dejar de lado un poquito las humanidades. Ese es un fenómeno que hoy día está siendo revisado y que está un poquito discutiéndose. Yo no diría que estamos volviendo atrás, pero sí hay una discusión y hay preocupación respecto de que a lo mejor, a propósito de todas las preguntas que se está haciendo la democracia moderna, la democracia liberal, digamos, respecto de los desafíos que ellas tienen, muchos de estos desafíos no se están respondiendo, creo yo, a través de la ciencia o de las ciencias sociales. Requiere de una participación mucho más grande de las humanidades en la discusión. Piensen ustedes, no sé, es interesante que yo no quiero decir aquí hay una correlación, pero no quiero decir que haya causalidad, que el deterioro de las libertades civiles y políticas que viene ocurriendo según Freedom House desde el 2005 en adelante, está muy correlacionada con la pérdida de importancia que han tenido las humanidades en el debate. De nuevo, esto no es causalidad, pero no deja de ser interesante. Gracias, Harald. Misma pregunta para Nils, competencia, complementariedad, pero déjame agregarle dos apéndices. ¿Por qué las humanidades hoy? El decano de la Facultad de Humanidades de Artes Liberales de la Universidad, Adolfo Ibáñez, que es como el corazón hoy día y su marca distintiva. ¿Por qué las humanidades hoy? Y te agregaría otro, ¿qué tipo de humanidades? Pues tiene razón Klaus, o sea, en ese espectro cabe muchas cosas y después vamos a discutir de qué estándares de calidad, porque me parece que parte del debate o la confusión tiene que ver con el estándar de calidad que es aplicable también a la STEM, digamos, y eso quizás es el centro de la discusión. Nils. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Un placer estar acá hoy día. Agradezco mucho la invitación. Y, a ver, respecto de la complementariedad, bueno, yo creo que todo lo que hemos visto en la, digamos, la discusión que se ha generado a raíz de la decisión de priorizar unas áreas, en fin, creo que el problema, a mi juicio, más acuciante ahí es que hay digamos, una discusión que creo que no ha tenido lugar y que es importante instalar y que tiene que ver con la visión que se tiene acerca de lo que es el conocimiento humano. Y lamentablemente digamos, el debate que se ha generado parece corresponder con una visión del conocimiento que podríamos describir como una suerte de yuxtaposición de compartimentos estancos, donde a cierto tipo de conocimiento le corresponde un casillero con tantos recursos, a otra área del conocimiento le corresponde otra casilla y así sucesivamente. Y creo que ahí hay digamos, un error de base fundamental, ya que debiéramos transitar hacia una visión del conocimiento
que privilegie la interacción y la necesaria integración de estos supuestos compartimentos estancos. Y lo cierto es que si pensamos en nuestra experiencia de la realidad o si miramos hacia atrás en la historia de la humanidad, bueno, las ciencias y las humanidades o las ciencias sociales nunca han estado separadas. Esa es probablemente una ficción epistemológica, podríamos decir, que consiste en pretender clasificar y categorizar el conocimiento como si éste pudiera ser parcelado en áreas distintas. Y acá se me viene a la memoria una frase de Octavio Paz en El Arco y la Lira, que haciendo una comparación entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental, dice que algo que ha caracterizado a Occidente es concebir la realidad como en términos de lo esto o lo otro, o blanco o negro, o día o noche, o bien o mal, o ciencias o humanidades. Mientras que en Oriente él advierte una forma de pensamiento que se enfrenta a la realidad en términos de esto y lo otro. Y la diferencia es clave, ya que bajo la fórmula esto y lo otro, lo que supuestamente son opuestos o lo que supuestamente son compartimentos estancos, dialogan, se mezclan, se unen y conforman una unidad mucho más poderosa y más compleja. Entonces creo que ahí hay un punto de fondo que tenemos que abordar desde la academia, desde, en fin, los distintos actores, porque más allá de, obviamente tampoco hay que caer en la ingenuidad sabemos que los recursos deben distribuirse bajo ciertas categorías, etcétera, pero considerando eso, la distribución de los recursos debiera, creo, transmitir, o lo que debiéramos transmitir a los jóvenes, a la sociedad en general, es una idea mucho más rica y poderosa del conocimiento que se base precisamente en esta integración y en esta necesaria interacción de las distintas ramas del saber para poder tener una visión más profunda, más integral de los distintos fenómenos que nos rodean. En ese sentido, creo que en términos de la educación, de la academia, es importante transitar hacia una genuina interdisciplinariedad. Con esto me refiero a promover cursos, promover programas de estudio, promover majors que acentúen precisamente ese diálogo y esa integración de las disciplinas. Aquí, perdón digamos que mi referencia sea tan cercana, pero en la Universidad Adolfo Ibáñez, en el último tiempo hemos precisamente dado ejemplos de esto con la creación de dobles grados que unen sociología con ingeniería comercial, derecho con ingeniería comercial, ciencias del comportamiento con los negocios y así sucesivamente. Hemos lanzado hace poco un minor en inteligencia artificial y pensamiento crítico, bajo la idea de que la inteligencia artificial, que podríamos asociarlo al mundo científico, la tecnología, etcétera, no puede ir por un carril separado del pensamiento crítico, que es algo que podríamos asociar más al ámbito de las humanidades, la pregunta, la indagación acerca del por qué estamos desarrollando una determinada tecnología. No me quiero exceder en el tiempo, por lo tanto, la pregunta del, digamos, qué tipo de humanidades hoy, solo quiero esbozar algo que creo que vamos a seguir desarrollando a continuación. Creo que las humanidades tienen que estar en diálogo con los fenómenos y los problemas que tenemos hoy como sociedad. Si algo ha perjudicado a las humanidades ha sido el hecho de que muchas veces han sido vistas como estudios que se realizan desde una torre de marfil hiperacadémica, con un lenguaje abstruso, con un lenguaje hipererudito, que no conecta con las cosas que realmente nos interpelan y que podemos ver de manera más tangible los ciudadanos comunes y corrientes. Creo que ese es un paso fundamental que las humanidades tienen que dar y que, bueno, ya lo podremos desarrollar más a continuación. Gracias, Nilsi, gracias a los tres. No sé si quieren replicar o poner algún punto que los haya interpelado, Harald.
Antes de pasar a la próxima pregunta. No, vamos. Entonces, oye, yo tenía muchas interpelaciones escuchando, se ocurren muchas cosas. Pero tomando lo último que decía Anir, si que se hace un puente de conexión, yo me imagino que todos estaremos de acuerdo, independiente de las preferencias por la STEM o las humanidades, que una cosa así como fundamental que uno quisiera preservar en la educación es y desarrollar, ¿no es cierto? Es aquello que es más constitutivo nuestro como seres humanos, y probablemente lo más constitutivo nuestro como seres humanos sea pensar, ¿no es cierto? Pensar racionalmente, pensar bien. Y ese pensamiento se puede desarrollar en ambas disciplinas. Y como decía Nils, creo que se requieren y se deben retroalimentar. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Klaus. Tú hiciste un claim fuerte a favor del financiamiento de la STEM. Y hay un problema epistémico, bueno, así como tú decías, hay humanidad y humanidad, y las diferencias ciencias sociales y las humanidades. Dentro de la STEM también, ¿qué cosa uno debiera privilegiar? Porque parece que eso que uno privilegia es extremadamente dinámico y cambiante. No sé, hace 5 años atrás lo que la llevara la ingeniería en programación. Hoy día la ingeniería en programación está sustituida por completo por la inteligencia artificial. Y uno escuchando la entrevista de Elon Musk con la editora del Economist o Harari con la editora del Economist, ambos coinciden desde miradas distintas, que la verdad es que para muchas cuestiones muy técnicas y específicas, en poco tiempo más, y si no hoy día, la inteligencia artificial ya reemplazó esa capacidad. Entonces mi pregunta a ti, que tomaste una preferencia fuerte por la STEM, y que yo puedo compartir además, eh, ¿qué tipo de STEM? ¿Cuáles son las claves de aquello que debe potenciar la STEM en este cambio vocal y tecnológico? Eh, Porque de alguna manera, sobre todo si uno lo lleva al financiamiento, hay una apuesta de qué financio, ¿no? Es un poquito tu crítica. Si yo hubiera apostado o si hoy día seguiría apostando por financiar programación, probablemente estaría botando la plata, ¿no? Entonces, no sé, te hago esa pregunta y luego la misma a Harald y a Nils. Gran pregunta que creo no se puede responder, porque como tú muy bien ilustras, y eso no lo sabíamos hace 2 años atrás o 4, hoy día la programación de software ya no es una profesión que tenga un futuro. Y en 2 años más no vamos a ver qué otras profesiones o disciplinas de la STEM van a ser desplazadas. De que hay un cambio enorme en la STEM, sin ninguna duda, pero anticiparme a eso no tengo ninguna capacidad. Y por tanto aprovecho la pregunta para responder algo distinto que no has formulado aún, no directamente, pero se mencionó por acá, la calidad. Yo creo que el principal problema es de que las ciencias sociales y las humanidades, mucho más que las STEM, tienen un problema de calidad muy heterogénea. Y yo creo que, y hay mucha evidencia de esto, la calidad es mediocre o nula en mucha investigación, estudio y posgrado de una masa crítica importante de los departamentos académicos y de los individuos dedicados a ciencias sociales y humanidades en el mundo. Yo recorrí los títulos y los abstracts de los doctorados de la Universidad Católica los últimos 4 años. Y hay una masa crítica importante de tonteras que se financian con plata pública y con plata de la Universidad Católica en doctorado. Y eso pasa en todas las universidades del mundo, incluyendo la universidad más ranqueada en Chile, que es la Universidad Católica de Chile, tu universidad actual. Y eso es una situación que es preocupante. Y creo que eso ocurre, puedo estar equivocado, pero yo creo que eso ocurre en menor grado en la ciencia y en las disciplinas STEM. Déjenme citar a propósito de esto, algo que ustedes seguramente conocen, porque esto inició la famosa discusión de humanidades y su lugar en la sociedad, que por supuesto yo creo que tiene que ser alto y de alta calidad. Voy a citar una columna de nuestro amigo común Sebastián Edwards de la semana pasada, y dice: lo que está implícito en mis palabras era una crítica a lo que llamo las humanidades con minúscula, a las ideologías que en casi todo el mundo han cooptado a departamentos académicos que alguna vez fueron de gran nivel. Mi escepticismo estaba implícitamente dirigido a la teoría crítica, al feminismo radical, a la división del mundo en opresores y oprimidos, a las exigencias antirracistas de Ibrahim Kendi, al postcolonialismo, al neopopulismo y al postestructuralismo.
Cualquier persona medianamente informada sobre lo que sucede en la academia internacional sabe o debiera saber que esas ideologías se han ido apoderando de muchos departamentos de humanidades en las más diversas geografías. No saberlo es, para decirlo directamente, de una ceguera preocupante. Estas ideologías están detrás de las cancelaciones de Pablo Neruda, Ernest Hemingway y Jane Austen. También han sido canceladas obras como Moby Dick, El mercader de Venecia, Huckleberry Finn, varias novelas de Agatha Christie y Las olas de Virginia Woolf. Y son estas teorías las que justifican las tomas y la destrucción de universidades y colegios. Son esas ideologías las que han suprimido el libre intercambio de ideas, impidiéndole a quienes piensan distinto participar en debate y conversaciones, etcétera, etcétera. Vienen más cosas personales que Sebastián cita en su columna. ¿Ocurre eso en la STEM? ¿Ocurre eso en la STEM? La respuesta es un claro, puede ocurrir, pero en forma mucho más débil. Las ideologías se toman los departamentos mediocres en ciencias sociales y humanidades del mundo. Las modas del momento, los neopopulismos, la teoría estructuralista, esas son las que se toman a las ciencias sociales y a las humanidades, pero no a las STEM. Y perdón, una coda, ya que cité a Sebastián Edwards, tengo que citar a este magnífico colega de ustedes, que es el aristoteliano filósofo de la universidad, que tiene una entrevista magnífica, que es Alejandro Vigo, que además tiene una columna previa muy autocrítica sobre las humanidades y dice que lo que nos falta, calidad, calidad, calidad. Ese filtro de calidad es que no se produce en muchos departamentos académicos, ciertamente no quiero decir ni la mayoría ni todo, en absoluto, no. Muchos departamentos académicos que se autorreproducen y generan ciencia social o pensamiento de humanidades que es de muy baja calidad o es subjetivo ideológicamente. Gracias, Klaus. Voy con la misma pregunta contigo, Harald. ¿Qué humanidad y qué STEM necesitamos hoy día ante este cambio? Y escuchando a Klaus, déjame complementarlo con dos cositas. Klaus puso foco en la calidad. Yo creo que ese es un estándar para todo lo que uno haga, sobre todo si hay recursos públicos. Tu punto es que quizás es más difícil observar esa calidad, ex ante al menos, en las humanidades. Y eso pone de manifiesto un problema de nuevo epistémico, digamos que el financiamiento de la educación superior, el financiamiento público, de alguna forma es una suerte de capital de riesgo, ¿no es cierto? Donde te va a salir basura, pero esa basura es el costo a pagar para que salgan las cosas que cambian el mundo, ¿no es cierto? Y quizás tu punto es que esa probabilidad de que salga basura es menor en la STEM, no lo sé, y es más alta en las humanidades, pero con todo podría haber una justificación incluso en ese argumento en área de la universidad, porque es como el peaje o el costo a pagar para tener grandes cosas que no conocemos. ¿Ah? Y de eso se trata, porque si uno quisiera ex ante saber qué es lo que quiero financiar, estaríamos como en un dirigismo atroz, ¿no? Entonces quiero poner ese punto, Harald, y lo otro quiero que lo conecte, porque este es tu tema que te apasiona, no solo con el financiamiento de la educación superior y los posgrados, sino que cómo conecta esta misma pregunta con el financiamiento en los niveles previos. Estoy pensando en la educación escolar. O sea, si aquí estamos hablando de formar pensamiento crítico, quizás formarlo cuando uno ya está en la universidad ya es tarde, si es que la pega no viene hecha de antes, ¿no? Pregunta. A ver, hay varios puntos que se están planteando que creo que merecen un análisis largo en su propio mérito, pero voy a ser muy telegráfico. Primero, respecto a la calidad, yo creo que si uno mira lo que está ocurriendo hoy día en las humanidades, la autocrítica que está ocurriendo es bien severa. Y eso es en todos los lugares del mundo, digamos, y de alguna manera hoy día hay, a propósito de lo que decía Klaus, una reflexión muy profunda de lo que significa realmente fortalecer las humanidades y cómo enseñarlo. Yo creo que eso es algo que no hemos visto tanto en las ciencias, digamos, y por lo tanto aquí hay como de dulce y de agraz, digamos, ¿no es cierto? Y si uno mira el caso particular de Chile, y uno mira, por ejemplo, puedo estar equivocado en los números exactos, pero la Católica y la Universidad de Chile están rankeadas en el último ranking QS, en 119 y 125. Cuando uno se va a las citas por académico,
¿no es cierto? Uno ve que las dos universidades están entre 800 y 900. Y no hay distinción entre las humanidades y las ciencias. Si ese parece ser un indicador interesante de impacto, de calidad, digamos, ¿no es cierto? Si no hay muchas citas en el mundo respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, yo no creo que eso sea necesariamente señal de que de lo que estamos haciendo es insuficiente o es malo. Creo que refleja otros problemas, pero lo que quiero decir es que yo creo que todas las disciplinas tienen que de alguna manera enfrentarse a una crítica profunda respecto a lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. El juicio que más conocemos es el juicio de pares. Y ese juicio en Chile para muchos de los programas funciona bastante exhaustivamente porque uno se confunde. En Chile, el FONDAP, por ejemplo. ¿Qué significa la AIP del FONDAP? Áreas prioritarias. Nosotros hace tiempo ya que tenemos instrumentos con prioridad. Esa no es la discusión de fondo. Ahora ya no se llaman FONDAP, se llaman Centros de Interés Nacional, de interés nacional. Por lo tanto, también están definidas las prioridades. Nosotros tenemos, ¿ustedes saben cuántos instrumentos hay de financiamiento de la ciencia, la tecnología, la humanidad y la innovación en Chile? 155. Y probablemente eso no nos permite de alguna forma focalizar y instalar, digamos, ¿no es cierto?, una cuestión potente, profunda, y uno debiera pensar cómo hacemos converger esos instrumentos y no desconocer de que ya hay instrumentos que tienen prioridad y las humanidades las han aceptado, las ciencias sociales, que están todas dirigidas a las ciencias duras, por así decirlo. O sea, el país ya ha aceptado ese criterio. Lo que creo que está a la base de la discusión es si todos los instrumentos debieran tener prioridad. Y yo creo que eso sería un error. Eso sería un error. Y lo que está detrás de la discusión del Fondesit postdoctorado es al final de esto. Si ya tenemos instrumentos con prioridad, ¿por qué no perfeccionamos eso, digamos? ¿Y por qué queremos ir a que todos los instrumentos tengan prioridad? Eso yo creo que sería un error y eso es lo que de alguna forma hay que evitar para lograr tener esta complementariedad. Ahora, las exigencias tienen que ser elevadas. Yo cuando fui ministro de Educación, si algunos se acuerdan de que fui ministro en algún momento, establecimos prioridades para las becas, porque sabíamos que había un problema. Y establecimos en ese momento que tenían que estar aceptados las 150 primeras universidades del mundo, en cada una de las disciplinas. Eso en la práctica después no se ha cumplido. Y yo creo que eso fue lo que logramos en ese momento, pero nos hubiese gustado ser todavía más exigentes. Chile tiene 429 doctorados hoy día, según los últimos datos que consulté. Parece bien loco. De esos, 3/4 están acreditados. 3/4 más o menos. 313, algo así. Y uno dice, bueno, Chile tiene 8.000 estudiantes de doctorado. 20 estudiantes por doctorado en promedio. Muy pocos de esos programas tienen vínculos internacionales. Entonces, el problema es de otra naturaleza, creo. No es lo que estamos discutiendo. Eso es lo que a mí me preocupa de este debate. Yo creo que el problema es cómo exigir más calidad, cómo orientar mejor a que las personas que hayan estudiado doctorado vayan a los programas de excelencia y que el resto se quede en buenos programas chilenos, digamos, mucho más internacionales, mucho más conectados, trabajando mucho más en red. Creo que por ahí va un poquito más la solución de este debate. Entonces, es algo muy típico en Chile. Uno discute sobre asuntos que son periféricos y no sobre los asuntos que son centrales. Y creo que en esta materia nos estamos enredando. Una última anécdota. Yo tenía un muy buen director de CONICYT que era José Miguel Aguilera. Con José Miguel hicimos un ejercicio para ver formaciones que estimábamos prioritarias. Yo miro hoy día, 15 años después, ninguna, no le chutamos ninguna. Entonces ese es un ejercicio muy complejo de hacer. Entonces uno tiene que preguntarse más bien cómo formar, qué programas, cuáles son las exigencias, por eso que yo no creo mucho en esto, qué tipo de STEM, qué tipo de humanidades. Yo creo que hay que formar muy bien, hay que distinguir entre el pregrado y el posgrado. Hoy día el pregrado se está llenando de cursos de posgrado
Porque como no hay pregrado, o sea, perdón, como no hay posgrado en Chile, 8.000 de 1.400.000 estudiantes que hay, entonces al final los cursos de posgrado terminan siendo, ¿no es cierto?, cursos de pregrado, y perdemos la amplitud que tiene que tener la formación de pregrado. Entonces hay varios problemas de esa naturaleza que son los problemas más fundamentales. Muy buenos puntos. Perfecto para hacerte la pregunta a ti, Nils. Con Clause decíamos, bueno, los programadores no hubiéramos equivocado. Ahora Harald como ministro confiesa que se hubiera invertido toda la plata en elegir los ganadores, los 15 ganadores, se hubiera equivocado también. Y pareciera ser que esto se acelera con el cambio, con la inteligencia artificial, como que saber ex ante cuál técnica específica es la que va a liderar un humano. Pareciera que no tiene mucho sentido esa pregunta, y una de las claves de la enseñanza de artes liberales o el enfoque, al menos en la UAI, es como dar herramientas de mucha calidad, y acá hay un acuerdo, que el tema parece ser en forma importante la calidad, de forma tal de que las personas puedan reinventarse constantemente en técnicas específicas o en otra área de la humanidad. Entonces, en esa clave me gustaría preguntarte a ti, aunque a Karen no le guste, ¿qué humanidades necesitamos? Y me gustaría que te refirieras a ese aspecto, la era de la inteligencia artificial y a la calidad. Gracias, Ignacio. Me gustaría retomar algo que dijo Klaus y que tiene que ver con la autocrítica que se puede hacer desde las distintas disciplinas, y concuerdo plenamente con ese diagnóstico respecto de las humanidades, fragmento que se leyó de Sebastián Edwards. Es indudable que en el ámbito de las humanidades ha habido digamos, ha emergido con mucha fuerza una lucha, o múltiples luchas identitarias o políticas, y de alguna manera eso ha significado que la reflexión humanista, en lugar de poder desplegarse de manera desinteresada, y cuando digo desinteresada me refiero no supeditada al logro de ningún fin externo, a la propia reflexión humanista, a la propia indagación de la verdad, es indudable que cuando esa libertad se pierde y la reflexión humanista se supedita a una batalla por ciertas identidades o por ciertas lógicas, o banderas políticas, etcétera, sin duda que hay un problema, y ese problema inevitablemente afecta la calidad de esas investigaciones. Yo creo que estamos muy de acuerdo con eso. La columna de Alejandro Vigo, el reportaje que sale en el Arte y Letras, muy bueno. Sin embargo, creo que desde el lado de la ciencia se puede hacer una autocrítica igual o más relevante. Es indudable que la ciencia, claro, no está tan expuesta a esta, digamos, voy a ponerlo en estos términos, como esta contaminación de finalidades externas, ¿no es cierto?, identitarias, políticas, que uno puede ver que afectan a las humanidades y que desembocan en cancelaciones, en intolerancia, etc. Sí, la ciencia y la STEM sin duda que están más protegidas frente a eso. Sin embargo, creo que desde el lado de la ciencia, la autocrítica que se tendría que hacer apunta a que un desarrollo científico, bueno, como el que hemos visto en gran medida a lo largo de nuestro siglo, del último siglo, bueno, incluso yendo un poco más atrás, desde lo que llamamos modernidad en adelante, bueno, un desarrollo científico sin la necesaria pausa reflexiva que aportan las humanidades, las ciencias sociales, puede desembocar en una concepción del humano muy reducida, en una concepción según la cual lo humano se mide en términos de su productividad, en términos de su utilidad práctica, una concepción que puede derivar, y ha derivado muchas veces, una concepción del humano como una mercancía, como algo que se transa, como algo que se vende, se compra y que tiene un precio. Y eso obviamente que es un peligro también, es una amenaza tanto más importante como la que enfrenta las humanidades. Hay digamos, un riesgo grande de terminar convirtiéndonos en una sociedad hiperproductiva, pero al mismo tiempo vaciada de lo que es propiamente humano. Y en ese sentido, creo que el diálogo o la apertura de la ciencia hacia
las preguntas que aporta la reflexión humanista, la reflexión de las ciencias sociales, bueno, es precisamente lo que permite que esa automatización no nos domine, no nos controle, no nos reduzca. Y en el ámbito de la inteligencia artificial, y ahí tomo la pregunta que plantea Ignacio, bueno, creo que el desarrollo de la inteligencia artificial vuelve más urgente que nunca esta preocupación por no vaciarnos de lo propiamente humano, por no convertirnos nosotros también en un apéndice de una máquina o de una inteligencia artificial que puede pensar y puede realizar las tareas por nosotros. Y ahí es donde las humanidades emergen digamos, con mucha fuerza, con mucha presencia, aportando algo que creo que es fundamental hoy y que tiene que ver con la formación del juicio. Las humanidades como un ámbito, una formación que permite desarrollar aquellas habilidades como, por ejemplo, bueno, a ver, la capacidad de discernir hechos, de ideas o de opiniones, la capacidad de ordenar, de jerarquizar la enorme cantidad de información que está a nuestra disposición, la capacidad de evaluar, de jerarquizar esa información y la capacidad de poder tomar decisiones a partir de ella, decisiones de manera consciente. Creo que esos, entre otros, son los atributos de lo que podríamos llamar hoy una inteligencia humana bien entrenada. Y creo que es eso, una inteligencia humana bien formada, lo que nos va a permitir ser dueños de la inteligencia artificial y poder manejarla, gestionarla y dosificarla en beneficio nuestro, en lugar de terminar convirtiéndonos en esclavos de esa inteligencia artificial o en instrumentos de esa inteligencia artificial. Algo de la reflexión que se planteó en la última encíclica iba en esa línea, y creo que ahí es donde las humanidades pueden jugar un rol fundamental en promover el desarrollo de aquellas habilidades intelectuales que permiten formar una inteligencia humana robusta y bien entrenada. No sé si alguien quiere complementar, retrucar o pasamos a la última pregunta ante el público. Sí, así como, porque yo creo que aquí hay un punto central, o sea, cuando Niels dice, le pido cierta humildad a las ciencias para recoger un poquito la reflexión de las humanidades, la pregunta también hay que hacerlo al revés, digamos. O sea, las humanidades debieran también aprender un poquito de las ciencias. Esto es una cosa que va... Y yo, la última vez que estuve acá, no en esta sala, estuve presentando, o viendo más bien a presentar un libro de Álvaro Fischer, que lo veo sentado ahí. Y ahí hay un tremendo aprendizaje de cómo las ciencias nos están enseñando a entender mejor el comportamiento humano, lo que somos como humanos. Y eso las humanidades también son bastante reacias a incorporarlo, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto va two ways, digamos, para los dos lados, y es importante hacer esa distinción. Muy bueno escucharte, Nils, porque difiero de casi todo lo que tú dijiste. Fundamentalmente tú pusiste en pedestales distintos las humanidades y las contrapusiste con la STEM. STEM lo asociaste a utilitarismo, visión desde la productividad, incapacidad de hacer la reflexión que hacen las humanidades sobre inteligencia artificial, el futuro de la humanidad y otras cosas. Y yo creo que exactamente, y por eso me encantó que tú mencionaras, Harald, la obra magnífica que le invito a todos a comprarla y leerla de Álvaro Fischer, sobre cómo desde la ciencia se iluminan las implicancias sobre el comportamiento humano, sobre la visión del mundo. Y en ese sentido yo creo que son equivalentes y complementarias y no están en pedestales distintos, estimado Nils. La ciencia, y desde la ciencia hace tanta reflexión sobre la sociedad filosófica, antropológica del comportamiento humano, como lo hacen también las humanidades. Y las humanidades sin duda que aportan a eso, pero no están en pedestales distintos. Tu pregunta. Sí, claro. Por favor, por favor. Gracias. Se armó, vamos. No, en absoluto, en absoluto.
Muchas gracias, Klaus. Entiendo perfectamente el comentario que haces y no puedo estar más de acuerdo. A ver, yo, y quizás se entendió de una manera, o no me expresé de la manera más clara, en el sentido de que jamás quise poner en pedestales distintos a la humanidad y las ciencias. De hecho, mi primer comentario en la primera pregunta de Ignacio apuntaba precisamente a la necesidad de concebir el conocimiento en función de la integración de humanidades, ciencias, y bajo la lógica de que no pueden estar en compartimentos separados y que pueden ocuparse perfectamente de lo humano, de las mismas cosas. Y creo que en la medida en que se sumen las dos miradas, la profundidad y la reflexión a la que podremos llegar va a ser mucho mayor. Pero sin perjuicio de eso, ya claro, sin duda que las disciplinas no están en pedestales distintos y el mensaje debe apuntar precisamente a lo contrario, a la intersección, a la integración. Sin duda que humanidades y ciencias enfrentan amenazas, enfrentan riesgos. Y creo que una amenaza que enfrenta el desarrollo científico tiene que ver con lo que yo planteé. No, en ningún momento quise plantear que las STEM no, por naturaleza, por el pedestal que ocupan, no podrían preocuparse de lo humano o del comportamiento humano, de la reflexión que podríamos llamar de carácter más humanista. Por supuesto que lo puede hacer y lo ha hecho incontables veces, pero creo, a mi juicio, creo que es innegable que el desarrollo científico o el énfasis que se le puede dar a las áreas STEM pueden conducir a ese riesgo, a esa amenaza que además muchos autores han puesto de manifiesto. De hecho, Carlos Peña, en la discusión que ha habido, lo ha mencionado también en una columna de Christian Barken, que salió también a raíz de, comentando Alejandro Vigo, que hablaba de Escil y Caribdis y de los dos monstruos, ¿no es cierto?, que amenazan a Odiseo. Y una de las amenazas que enfrentaban las humanidades, Caribdis, si mal no recuerdo, era precisamente el ser cooptada por las batallas identitarias, etcétera, etcétera. Y la otra amenaza que enfrentaban las humanidades era precisamente la de una visión tecnocrática que anula la reflexión humanista, la pausa reflexiva, el silencio necesario en pos de privilegiar digamos, un enfoque centrado en lo productivo, en lo tangible, en lo medible, etc. Entonces, a eso me refiero, a una amenaza que enfrentan tanto las humanidades como la ciencia. Oye, pero estamos llegando a unos consensos impresionantes acá. ¿Ah? Me quedo con la palabra, lo que es la expresión de Klaus, ¿ah? Que parece que sintetiza esto. Son equivalentes y complementarios, y subrayo el complementario, ¿no? Porque como decía Harald al principio, ilustrándolo con el programa de MIT, que las artes liberales o las humanidades, que incluyen ciencias sociales, en ese caso, parece ser una condición necesaria para hacer buena ciencia. O sea, la ciencia no está desprendida o escindida de esa reflexión crítica de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y lo que decía Harald y Klaus también, y que tú tomas el punto, que las humanidades también tienen que tomar la evidencia científica e incorporarla en su diálogo y en su propuesta, ¿no? Pero yo creo que ahora la última pregunta, que ya circunda un poco lo que hemos hablado, que dice relación con el financiamiento, ¿no es cierto? Y el financiamiento público, desde la economía al menos, uno, digamos, lo justifica cuando hay fallas de mercado, cuando hay externalidades positivas, ¿no es cierto?, que el mercado privado, el financiamiento privado no es capaz de ver. Eh, y esto tiene que ver con los retornos privados, ¿no es cierto?, y los retornos sociales, en definitiva, de lo que estamos discutiendo. Eh, y de nuevo, entonces la pregunta es, bueno, eh, ¿cuál, cuál área, si alguna, debería tener más preeminencia en la competencia por financiamiento público? Dado que tiene mayor retorno social, ¿ah? Y no solo retorno privado, y bajo qué criterios lo evaluamos, ¿ya? Y lo justo con lo primero que tú partiste diciendo, Klaus, que parece ser que los impactos, los retornos sociales de la STEM parecieran, no estoy seguro, son más objetivables que lo de las humanidades, y ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema. Así que nada, me gustaría conocer su mirada sobre los criterios de financiamiento a nivel de la educación universitaria, naturalmente, en estos temas,
Y vuelvo a preguntarle a Harold, porque voy a partir, ahora voy a invertir el orden, cómo además uno extrapola ese punto a la educación escolar, que es como el primer piso del edificio, de aquí estamos discutiendo del tercero, el cuarto y el quinto, ¿ya? Bueno, partiendo por lo último, y a propósito de algo que decía Klaus, los recursos son siempre escasos y uno tiene que hacer un balance adecuado. En educación escolar, ¿no es cierto?, uno esperaría que se construyera el edificio y con buenos cimientos, y eso no lo estamos haciendo. Tenemos una educación parvularia totalmente desfinanciada y eso es lamentable desde el punto de vista de la equidad y desde el punto de vista de la calidad. O sea, 53% de nuestros niños y niñas no comprenden lo que leen en cuarto básico, no saben leer fluidamente y por eso no comprenden. O sea, no saben leer fluidamente. 53% de nuestros niños y niñas, digamos. Y eso tiene que ver con un déficit que tenemos en la formación desde desde los 3 años. Piensen ustedes que la cobertura en 3 años es 55%, estancado por 10 años. Gran parte de los países de la OECD ya están en 100% en esa edad, porque saben lo importante que tiene, ¿no es cierto? Entonces nosotros no hemos tenido los espacios. Pero después también hemos introducido esta mirada utilitarista en la educación escolar. Hoy día la educación es para no sé qué, digamos, para ciertos propósitos. Y si uno piensa históricamente, desde por lo menos la antigua Grecia, ¿no es cierto?, la educación estaba pensada para el florecimiento humano. Y eso requería una cierta sabiduría práctica. Y eso supone educar en ciertas virtudes morales, virtudes intelectuales, virtudes cívicas, que están totalmente abandonadas en el proceso formativo hoy día de la educación, ¿no es cierto? Dentro de las virtudes morales, la justicia, la templanza, la prudencia, el respeto, la honestidad, virtudes intelectuales, pensamiento crítico, ¿no es cierto?, reflexión creativa, virtudes cívicas, empatía con el otro. La empatía es muy importante como parte de la formación de las humanidades. Como a través de las humanidades entendemos mejor la empatía con el otro, que es fundamental en una sociedad eh, común, digamos, donde vivimos, compartimos una comunidad política, queremos preservar la democracia, y todo eso está abandonado, y el sistema universitario ha avanzado en la misma dirección. Nosotros tenemos una formación cada vez más especializada, un conocimiento además que se deprecia muy rápido. Y por lo tanto, de alguna manera, ¿no es cierto?, estamos errando, yo creo, en general las competencias y las habilidades que se requieran para el mundo actual, este mundo de cambios vertiginosos que estábamos diciendo. Entonces yo creo que eso. Ahora, pasando a... Yo creo que esto es un proceso de ensayo y error. Esto no, en el caso del financiamiento de la ciencia, nosotros sabemos que tenemos pocos recursos y sabemos que por mucho tiempo vamos a tener pocos recursos. Los distintos gobernantes vienen promoviendo un 1% al PIB, digamos. Tú que fuiste ministro de Hacienda, digamos, seguramente te hicieron la misma petición y nunca la cumpliste, digamos. Por razones que son atendibles, digamos. Los recursos son escasos, hay que priorizar, digamos, ¿no es cierto? 0,4% del PIB es bastante poco en términos comparativos, digamos. Entonces, en ese sentido tenemos que priorizar, pero yo creo que no tenemos así como una respuesta de que es el 75% para esto, 72% para esto, no sé, algo que sume 100, digamos. Estoy dando ejemplos que no suman 100, pero, y yo creo que Chile ha logrado establecer un cierto balance relativamente apropiado, digamos, salvo, me atrevería a decir yo, en el programa Becas Chile, donde, como dice Vigo, como dice Klaus, hemos establecido exigencias demasiado bajas para muchas de esas becas, digamos, ¿ah? Y por lo tanto hay estudiantes que están yendo hoy día a programas de doctorado que son inferiores en calidad a gran parte de los doctorados chilenos. Para darles una idea, digamos. Están yendo a universidades que están muy rezagadas en los distintos rankings internacionales a hacer su doctorado. Y este es el subsidio más caro que hay en Chile. Por lejos, el más caro que hay en Chile. Entonces, claro, pero de nuevo, eso tiene que ver mucho con calidad. Pero si uno mira, tenemos áreas prioritarias, tenemos centros de interés nacional, tenemos fondos que van a través de Corfo, que van a cosas de innovación. Uno de repente le gustaría más innovación, pero claro, como hay pocos recursos, yo creo que el balance es adecuado y va a haber una discusión siempre de cuál es ese balance. Mi temor es que convirtamos todos en
en prioridades, todos los fondos que tenemos en prioridades, con ciertas prioridades, y en esa discusión van a quedar siempre las humanidades postergadas. Por lo tanto, yo creo que tienen que haber programas que sean equilibrados, que sean neutrales, los llamo yo. ¿No es cierto? Donde todos compiten con las exigencias que hoy día existen, con el juicio de pares, y ir elevando las exigencias. Hoy día nosotros tenemos todos los indicadores de productividad en todas las áreas, muestran de que Chile es el país más productivo de América Latina, pero no, eso no significa ser más productivo en el contexto internacional. Hay estudios internacionales que se han hecho sobre esto, y yo creo que ese camino hay que seguir elevando las exigencias para ir avanzando y producir una ciencia y unas humanidades de mejor calidad. Nils, bueno, yo quiero subrayar un consenso aquí, que la calidad es la llave, ¿no es cierto? Parece que la discusión a veces confunde ese punto obvio, al punto que escuchando a Harald, ese problema de hacernos trampa en el solitario respecto a la calidad, estamos lejos de tenerlo solo con los doctorados. Nos hacemos trampa con la calidad de los profesores, que admitimos en pedagogía, tú has escrito mucho al respecto, y como nadie puede dar lo que no tiene, si uno no tiene profesores a la altura, no puede tener alumnos a la altura. Es tan simple como eso. Nos hacemos trampa, y esto, claro, políticamente incorrecto decirlo, pero con la propia entrada a la educación superior. O sea, nos jactamos de tener estándares de país desarrollado, 60% tasa de cobertura bruta, pero es una gran trampa, digamos, porque muchas universidades apenas corrigen lo que la escuela no hizo, y eso es un desperdicio de recursos y una estafa para los alumnos, además. Entonces parece que ese problema es un poquito más general, y el tema es la calidad, y por supuesto todos los puntos, contrapuntos que quiera hacer a mi observación, antes de pasar la palabra a Nils respecto al tema de financiamiento. ¿Cuál sería el criterio basal, crees tú, desde las humanidades para acceder a financiamiento público? Bueno, yo después lo digo. Gracias, Ignacio. Yo creo que es un tema extremadamente complejo porque, dejando de lado lo de la calidad, sin duda, nada de baja calidad se financia, digamos, debiera ser un principio transversal. Pero el otro criterio de fondo es el impacto. Y ahí hay una situación, creo, muy resbaladiza, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que todo depende de cómo queramos medir ese impacto. Si el impacto lo queremos medir a un plazo relativamente corto, dentro de lo que dura un gobierno, por ejemplo. Si lo queremos medir en términos que sean estrictamente cuantificables, bueno, obviamente que ahí las humanidades están en un serio problema, porque el impacto que generan las humanidades, por un lado, es a largo plazo, es evolutivo, es acumulativo, y por otro, el impacto también de las humanidades, bueno, es bastante más difícil de cuantificar y de medir. A mi juicio, dentro de las muchas cosas que se podrían decir sobre el impacto de las humanidades, una de ellas tiene que ver con el hecho de que a través de una formación sistemática en la lectura, la reflexión acerca de los grandes asuntos humanos, la lectura y discusión a partir de distintas tradiciones argumentativas, etcétera, etcétera, bueno, uno de los efectos que uno espera lograr tiene que ver con formar personas que son capaces de mirar con escepticismo no solo las creencias de otros, de ponerlas en entredicho, sino también las propias creencias, las propias ideas. Ese creo que es uno de los efectos más relevantes de una formación humanista, un sano autoescepticismo. La idea de que podemos tener convicciones, y sin duda que es necesario tenerlas, pero al mismo tiempo la conciencia de que esas concepciones pueden ser también puestas en entredicho, pueden ser refutadas si es que aparecen argumentos contrarios que sean más poderosos. Las humanidades promueven también la posibilidad de poder examinar nuestros supuestos, la capacidad también de situarnos en otros miradores o perspectivas que nos permitan comprender otros universos morales, otros universos culturales. Y todo eso, en definitiva, redunda en la formación, bueno, de personas que probablemente van a estar o van a ser difícilmente propensas
a los fanatismos, a los dogmatismos, y eso tiene un valor enorme cuando hablamos de construir sociedades democráticas y sociedades libres. Entonces, ¿cómo medimos ese impacto? ¿Cómo medimos la formación de un carácter que muestra precisamente esa aproximación al conocimiento, a las discusiones, a las problemáticas? Un carácter, insisto, que se apoya en un necesario y sano autoescepticismo, en una concepción de la propia fabilidad de los argumentos, no solo de la falibilidad de los argumentos del contrario. Gracias, Nils. Klaus, tu turno de Financiamiento, abrir. financiamiento y reorientación hacia áreas prioritarias. Eso lo han hecho los países europeos, la Unión Europea y los países que la componen. Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, en forma intensísima en sus últimos documentos, estrategias 2026, 2030, 2025, 2029, establecen áreas prioritarias para el financiamiento público de becas y de investigación. En forma mucho más extrema que lo plantea la ministra Lincolao con sus 10 áreas prioritarias, las cuales 2 son en ciencias sociales y 8 son en áreas temáticas muy generales de ciencias STEM. Los japoneses tienen una lista detalladísima de algo así como 80 áreas que son muy micro, muy detalladas, dentro fundamentalmente de STEM. Los neozelandeses mayoritariamente STEM, algo de ciencia social, algo así como un 10%. Y por tanto, lo que la ministra Lincolao propone y ejecuta es una versión muy débil de lo que muchos países, incluyendo la National Science Foundation of the United States of America, y eso no por orden de trampa, sino que son independientes para definir las áreas prioritarias de financiamiento de la investigación, donde nuevamente son en gran medida STEM. En gran medida STEM. Sociedades yo no mencioné a China, donde el 95% es STEM, porque el 5% en humanidades podría ser no funcional a la supervivencia y perpetuación del Partido Comunista en el régimen más totalitario y genocida de toda la historia mundial. Eso. Ahora, en Chile, el diagnóstico es el siguiente. Nosotros sobreinvertimos en ciencias sociales y humanidades. Un 60%, 54, 59 por ahí, de los de las becas Chile ha sido en ciencias sociales y humanidades. Eso es totalmente fuera de línea con lo que hacen otros países del mundo. Requiere una reorientación y de ahí las áreas prioritarias de la ministra Lincolao que yo suscribo plenamente. Segundo punto, diagnóstico puro, que refuerza el énfasis en STEM. Productividad, crecimiento en Chile, 0, desde el año 1999 hasta ahora. Más 0,2% anual, menos 0,2%, depende de la medida, si se mete capital humano, no se mete capital humano. Ignacio, Harald son tan expertos como eventualmente yo creo que ellos mucho más que yo, en estas medidas y 0. No hemos crecido nada. Recursos fiscales, escasísimos. Estamos no en una crisis extrema fiscal como Argentina, como yo he escrito públicamente, pero situación fiscal riesgosa, con una reforma, una mega reforma que tiene también ciertos riesgos fiscales, yo creo que son muy acotados después de la versión finalmente que salió aprobada hace 2 semanas atrás, pero sin duda con una estrechez de recursos fiscales enorme, que requiere evaluar la calidad de lo que estamos financiando. Y ciertamente tenemos muchísimos problemas de calidad en ciencias sociales y en humanidades, en los financiamientos de recursos públicos, que lo que tenemos nosotros en el financiamiento de STEM, tanto en becas como en la investigación pura. Déjeme ilustrar esto con una cifra. La cifra, aludiendo a lo que dijo Harald, la repriorización que hay que hacer hacia educación básica, prebásica y media. El rango del 10,5% de las becas Chile, de becarios que se han financiado 2 posgrados, magíster y doctorado, el rango de la transferencia que han recibido esos individuos, que son 10,5 de 5.000, debe ser como 500 personas, extranjeros y chilenos por lo demás, fluctúa entre 10 millones de pesos que han recibido por los 2 posgrados de financiamiento hasta 290 millones de pesos que ha recibido el individuo que ha recibido más y en un promedio ha recibido en torno a 80 o 90 millones de pesos. Una persona.
y lo que reciben ciencias sociales, una fracción no trivial en tonteras, que es lo que han investigado ellos. Imagínense esos 290 o el promedio, 80, 90 millones que vaya a la educación básica y eso o la educación media. Eso refiere una pésima asignación de recursos entre educación primaria y educación universitaria e investigación científica. Eso debemos corregirlo no mañana, pasado, otro gobierno, ahora, este año. Y lo está empujando también esta priorización que hace la ministra, pero requiere, por supuesto, decisiones mucho más importantes también de la ministra de Educación, como dijo muy bien Harald. Entonces, es un escándalo y eso hay que corregirlo fundamentalmente. Y el énfasis en lo que dices tú, productividad utilitarista, se justifica porque nuestra productividad ha crecido cero. En 27 años, cero. Eso no logra casi ningún país del mundo. Lo logró Venezuela, lo logró Argentina. Argentina no dudo, creo que han crecido más productivos que nosotros. Entonces, reenfatizar esta cosa un poquitito utilitarista, yo reconozco esa palabra que tiene cierta justificación, yo creo que es importante. Y finalmente quiero terminar lo siguiente, que es una pregunta que nos hizo María José a todos los cuatro, pero nos salió mucho en la discusión. El aporte de las humanidades y las ciencias sociales en digerir, madurar, evaluar el impacto societario que tiene la inteligencia artificial en el futuro. Ese aporte puede ser positivo, pero de alguna forma, cuidado, no neguemos el aporte de los protagonistas en el desarrollo y en el uso de la inteligencia artificial. Escuchemos a los Harari, que son cientistas social por definición, historiador, filósofo, futurólogo, pero también escuchemos a la industria, a los Musk, a la gente, a Sam Altman y por supuesto a los científicos que trabajan con y en el desarrollo de agentes de inteligencia artificial que han elevado sus voces, escuchémoslos a ellos porque ellos están más cerca que el experto en humanidades que desde las humanidades ilumina lo que pasa en inteligencia artificial como mero usuario. Eso. Gracias, Klaus. Voy a abrir al público, pero antes de eso, Harald quería replicar algo y yo también, obviamente, lo echando Oye, de mi rol, me voy a colar. es importante, a ver, es importante a propósito de algo que decía Klaus, no perder de vista que el National Endowment for the Humanities ni siquiera lo ha acabado Trump. Y es casi tan importante como el National Science Foundation. ¿Te fijas? Entonces, los países buscan un equilibrio entre todo esto, digamos. Y yo creo que la pregunta de por ejemplo, de los postdoctorados, la discusión es muy interesante, porque yo se lo escuché a la ministra, dice, ¿por qué menos del 1% de los postdoctorados van a minería? Y ella cree que porque no hay prioridades. No es por eso. Hay que entender bien por qué tan pocos postdoctorados van a minería. Y hay un cerro de plata para eso y no van, digamos. Entonces, es interesante, por eso es que tenemos que entender bien lo que pasa ahí en esas definiciones. Y tenemos 3 programas que son neutrales, o que eran neutrales. Fondesit regular, Fondesit de iniciación y el Fondesit postdoctorado. Ya el Fondesit postdoctorado no lo es. Pero todos los demás tienen prioridades. Incluso las becas tenían prioridades. Este gobierno está agregando una prioridad, cuántica, física cuántica, sobre un conjunto de prioridades relativamente chicos, digamos. Entonces, lo importante aquí es la exigencia. Y lo otro, para que uno se dé cuenta, cuando existía la PSU, a las universidades podía ir, o sea, el 35% de bajos puntajes queda excluido. El 35% bajo no podía postular a la universidad. Hoy día es solo el 10%. Eso nos cuesta en régimen 175 millones de dólares. Eso no pasa por Hacienda. Se toma en una oficina de Alameda 1341, esa decisión, te das cuenta, un comité técnico supuestamente que no le rinde cuentas a nadie. Nadie sabe. Entonces el país gasta plata, digamos, en cosas muy raras. Digamos. Ya, yo voy a nos vamos a tomar una licencia de 10 minutitos porque veo manos impacientes. Déjenme agregar una cosa nomás, replicando lo de Klaus. La ciencia se basa en el proceso de prueba y error. Esa es la manera de descubrir y de aprender. Y lo que hace la inteligencia artificial no es cambiar ese paradigma de conocimiento, lo que hace es que lo acelera. ¿Ya? Y por lo tanto, por el mismo peso, yo puedo descubrir muchas más cosas en esa aceleración y cambia los precios relativos de ciencia y humanidades.
Y si los precios relativos cambian porque cambió la tecnología, cabe preguntarse si el mix que tú estás defendiendo es el mismo en adelante, ¿no es cierto? Si el precio relativo cambió, ¿no es cierto? Uno diría, a lo mejor el mix de la cantidad de científicos que yo formo, porque esa era la manera antes de acelerar el proceso de prueba y error, era una cosa de aumentar el Q, dado que la velocidad de aprendizaje era la misma. Hoy día tú cambiaste la velocidad de aprendizaje, a lo mejor tú puedes bajar el Q y obtener lo mismo, ¿no es cierto? Y lo que dice Niels, el valor relativo de las humanidades en este paradigma parece que puede estar aumentando. Entonces yo simplemente lo dejo abierto, no quiero responder a esa pregunta, pero sí plantear porque esos precios relativos son contingentes al cambio tecnológico y hoy día estamos frente a uno grande. Para el desarrollo y el uso inteligente humano de la inteligencia artificial, ¿requieres más científicos STEM o requieres humanistas? No lo sé, estoy abro la pregunta nomás. O a lo mejor requiere científicos STEM distintos. ¿Ah? Y siempre con un estándar de calidad muy alto, eso sí. María José Naudón, después el señor atrás y la Cristina por allá. Y Álvaro Fitch. 4, ya, vamos, al callo. Desacuerdo de lo que dice y en particular con Klaus. Desacuerdo. Particular, desacuerdo. Pero entonces voy a necesitar de un minuto para poner los acuerdos, porque si no, no tengamos discusiones que no tenemos. A ver, yo partí diciendo que la ciencia y el STEM son complementarias, completamente de acuerdo. En la exigencia de calidad, por supuesto que estoy de acuerdo. La necesidad de que el país se desarrolle, por supuesto que estoy de acuerdo. Y en la priorización también. Entonces no tengamos discusiones que no tenemos, porque eso ya está en cierto sentido resuelto. Sin embargo, cuando uno dice que algo es complementario, tiene que suponer que es complementario en el sentido que se aportan cosas distintas, si no serían iguales, eso no es complementario. Entonces, tenemos que suponer, aceptar, creo, que las humanidades aportan algo que la ciencia no aporta, ¿verdad? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la empatía, la sensibilidad, la creatividad, que también están en la ciencia, pero en una mayor intensidad estarían, ¿no es cierto?, en las humanidades, al menos yo lo creo así. Entonces, los riesgos que la ciencia y las humanidades corren tienen que ver con su propia naturaleza, por supuesto. No tienen naturalezas iguales, no tienen riesgos iguales. Y unas disciplinas como las humanidades, que tienen esta vocación más bien normativa, que decía, ¿no es cierto, Harald? Por supuesto, corre más riesgo de ideología, eso es así. Y por tanto hay que tener un particular resguardo. Tenemos que preguntar entonces cuáles son los riesgos de la ciencia. Y yo creo que la soberbia está en la ciencia más fuerte. La veo yo como un riesgo. No es que los científicos sean soberbios, pero esa soberbia de creer que lo concreto, lo medible, digamos, es lo más relevante, creo que está. Y por tanto hay que equilibrar esas dos. Entonces mi pregunta no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que tú usaste 2 veces la palabra tontera. Investigan tonteras. Y mi pregunta, ¿quién es el guardián de la tontera? Es decir, ¿quién decide si algo es tontera o algo no lo es? Porque ahí puede haber una captura ideológica idéntica, pero no expresada, ¿verdad? Entonces creo yo que hay un riesgo enorme en definir desde algún lugar qué es tontera y qué no es tontera, y por tanto qué se financia, qué se educa, qué se prioriza, etc. Y te quiero poner 2 ejemplos. Ejemplo 1, vámonos a la Grecia antigua. Sócrates fue asesinado, o sea, muerto, porque justamente hizo lo que las humanidades hacen, las buenas humanidades hacen, que es proponer, ¿no es cierto?, o es interrogar lo que parece inamovible. Y muchas veces esas tonteras están haciendo eso. Y lo segundo que tú pusiste como ejemplo, Japón. Yo no sé si Japón es el país que yo quisiera tener. Evidentemente es un país más desarrollado, por supuesto, y eso sería extraordinario, pero es un país de la soledad, es un país desafectado humanamente, es un país donde tú vas, yo he tenido la suerte de estar, y yo no diría que sus ciudadanos son ciudadanos felices. Entonces, me parece que el desarrollo y la productividad no pueden desanclarse de lo humano y por lo tanto, al menos podríamos coincidir en que los riesgos de la humanidad y de las ciencias existen, hay que atajarlo, pero cuidado, creo yo, con definir desde algún lugar, cualquiera que sea, qué es lo que vale la pena y qué es lo que no, así simplemente. Esa es mi pregunta. Vamos a recoger las preguntas todas juntas, porque estamos bien corto de tiempo. Ahí, después Álvaro Fischer y Cristina, vamos a hacer esas 4 primero y luego vemos cómo seguimos. Ya. Hace mucho tiempo que he visto yo la intelectualidad nacional como en un avión lleno de caja de herramientas, ¿cierto? Tenemos, señor Parken, todos ustedes y muchos más, Carlos Peña,
arriba de ese avión múltiples cajas de herramientas. Yo soy un simple vecino que vivo en Las Condes, ¿ya? Y he hecho análisis qué pasa en mi entorno y realmente estoy espantadísimo. Las unidades vecinales, no hay reflexión sustantiva. No hay reflexión sustantiva. Entonces, uno dice, estamos metidos en un mundo utilitario, ¿cierto? Pero la gente parece que no se motiva en conversar con el vecino de al lado y menos va a conversar con ustedes, porque está en un avión con múltiples cajas de herramientas, ¿cierto? Y después me pegué un pique, aparte de Las Condes, fui de Alameda hacia abajo, hasta llegar a Maipú, ¿ya? Y reflexionaba yo y decía, ¿cuántos think tanks hay en Maipú, en La Pintana, en Cerro Navia? Ni uno. No, a ustedes no los conoce nadie del común de la gente. Soy bien gráfico en esto. Ustedes están en un avión con múltiples cajas de herramientas. Entonces, ¿dónde debería estar el aporte del gobierno? Está en la oferta, ¿cierto? Porque todos estos genios, o todas estas personas, discúlpame, todas estas personas que están arriba del avión, ¿ya? De alguna forma han obtenido algún tipo de recurso, ¿ya? Y han tenido una vivir mucho más potente por todos estos instrumentos que tienen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo acortamos la brecha? ¿Cómo hacemos aterrizar a ese avión? ¿Ya? Para que alguna vez esta gente de clase media y baja, creo que estoy yo también, ¿cierto? Podamos decir, gracias, aquí viene un Chile potente, donde tenemos que cruzar el Rubicón, alguna vez yo te digo, qué sé yo, para llegar a la masa crítica, ¿cierto? A niveles bajos, que los pueda interpelar a ustedes. Con esto termino, ¿eh? La semana anterior estuve en un encuentro en la Universidad de los Andes. Entonces decía el título, moralizar el algoritmo. Y yo fui, después, cuando terminó, fui a hablar con mi psicólogo. ¿Quién era mi psicólogo? Claudio. Dijo, oye, Claudio, estuve en una reunión de querían moralizar el algoritmo. Están equivocados esos gallos. Porque ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hay que ver los algoritmos del pasado, donde tenemos que hacer arqueología de algorítmica. Esa frase se la pusimos. Claro que tenéis razón tú. ¿Por qué? Porque si yo estoy con algoritmos arriba del techo del edificio para moralizarlo, sin haber hecho antes arqueología sobre los algoritmos que ya existían y que tenían todas las pifias éticas, sobre todo en la Municipalidad de Las Condes, ¿cierto? En que las escuelas de gobierno no funcionan para nada, porque la realidad de Las Condes es... Pero ya termino. Y sé que hay muchos que quieren participar. Oye, vamos a recoger dos más. Les pido que vayan al callo porque estamos súper cortos de tiempo y tenemos que dejar la sala. Así que, no, estaba, perdón, Álvaro. ¿Se autocensuró Álvaro? Está bien, eso es parte de la libertad. Bien. Hola a todos, mi nombre es Camilo Gómez, vengo de San Francisco Mostazal y mi pregunta es, o sea, está relacionado con lo que dijo Harald Beyer, que esto de la inteligencia artificial es comparable con la revolución industrial. Y él dijo de que en esa época pasó mucho como reforma normativa, pero eso me hizo recordarme una noticia que probablemente ustedes vieron, les voy a leer solamente el titular, que dice, abogado habría saturado sistema con 38.000 escritos en horas. Jueces quieren vetar la inteligencia artificial en tribunales. Entonces, claro, yo veo aquí que hay una desafección en contra de la inteligencia artificial y me hizo recordar, porque no sé si ustedes ven estas como audiencias que hace la Corte Suprema para elegir a los nuevos ministros. Y muchas veces el tema que está de moda es justamente inteligencia artificial y derecho. Y muchas veces se habla de que en el futuro uno debiese poder escoger si va a poder ser juzgado por un humano o por una inteligencia artificial. Entonces, algo que yo eché de menos en esta discusión, y yo creo que conecta lo humano con la parte de ciencias, es que ¿qué pasa con los derechos? Por ejemplo, si desfinanciamos a las humanidades,
eso afecta o violaría de cierta forma los derechos culturales. Algo que no vi mucho acá fue la discusión o qué es lo que pasa con la cultura, qué es lo que pasa con la idiosincrasia de nuestro país. Y de hecho me extraña que no lo haya llevado a la palestra aquí don Ignacio, porque yo justamente fui a la inauguración de un libro que hicieron que tenía que ver justamente con cultura y economía. Entonces yo digo, bueno, yo pensé que lo iba a tomar a la palestra, pero veo que no se tomó mucho en cuenta. Ya, gracias. Yo modero nomás, tengo que tratar de ser neutral. Cristina, al callo. Y luego le damos la palabra a nuestro invitado. Hola, muchas gracias por la discusión. Evoca muchas preguntas, pero muy específicas. Yo creo que todos estamos de acuerdo respecto a la falta de calidad en humanidades. Yo me dedico a la filosofía y la vivo hace muchos años de manera muy patente. Y de pronto, en diferentes congresos, conferencias, me di cuenta que, a mi juicio, por supuesto me puedo equivocar, que muchas de estas intervenciones o aproximaciones, en el caso mío a la filosofía, que yo considero deficientes o simplistas, se amparan en la noción de interdisciplina, ¿ya? Entonces aquí quiero poner un tema difícil que yo no tengo resuelto, y tomando lo que creo que, Ignacio, tú usaste la expresión trampa. ¿Qué les parece a ustedes la posibilidad de que a través de la interdisciplina, que yo suscribo como muy necesaria el día de hoy, estemos poniéndonos una trampa que redunda en un desmedro al experto en pos de un generalista mal entendido? ¿Ya? Yo sé que es un tema difícil, pero lo pongo porque creo que como estamos acá, es la ocasión de poner estos temas, porque si la interdisciplina malentendida es una trampa, vale la pena que nos detengamos a analizar. Y solo para cerrar, yo pienso que el aporte de la humanidad del tema de la inteligencia artificial es absoluto y máximo, pero tiene que venir desde la solidez del conocimiento de lo que estamos hablando. No puede ser algo como una cosa muy superficial. Cuando uno lee tesis interdisciplinarias, es un desafío. Cuando hay que corregir tesis de interdisciplina, es un desafío. Y insisto, yo no estoy contra la interdisciplina, ojalá que no se malentienda, pero creo que hay interdisciplina bien conocida, concebida, e interdisciplina que puede derivar en chamullo. Volvemos a la calidad. Ya, les paso rápidamente la palabra. Creo que hay dos preguntas para ti, Claudio, una para Karen, una para Anita también, en la chica. Les pido poder de síntesis, por favor. Voy al punto al tiro. Interdisciplina y antes de eso las afirmaciones o preguntas de María José. Lo bueno de haberte escuchado que difiero con todo lo que dijiste. Pero no me voy a concentrar en todo porque dijiste muchas cosas muy distintas. Uno, atribuiste a las humanidades la característica de ser empática, objetiva, más generales. Tú dijiste 3 adjetivos, no me acuerdo de todos. Empática. Sí. No. Más énfasis de las ciencias sociales y la humanidad. Exacto. Difiero radicalmente. Yo creo que puede ser tan propenso al diálogo, incluso más propenso al diálogo la gente que hace STEM porque no está encasillado en ideologías, sino que buscan el desarrollo científico fundamentalmente. En cambio, una parte, y no todos, de aquellos que practican tonterías en las ciencias sociales, una parte. Ustedes dicen cuánto es, un décimo, un tercio o el 80%, no tengo la menor idea, ustedes saben. Pero una parte hace tonterías, ¿no es cierto? Les cuesta el diálogo con los que no coinciden en sus tonterías de ideologías o posiciones distintas. Y segundo, Japón. Primero he estado en Japón y tengo exactamente la opuesta impresión de Japón que tienes tú. Podemos conversar después sobre las expresiones turísticas o científicas sobre Japón, pero Japón no es eso lo que tú, en mi opinión. Generalismo, perdón. Generalismo o el peligro y el riesgo de la multidisciplina e interdisciplina. Es una pregunta que enfrento profesionalmente todos los años cuando coorganizo con científicos mucho mejores que yo la conferencia multidisciplinaria o interdisciplinaria, una inter, 3 multi hasta ahora, de la Universidad del Desarrollo, como presidente exponencial que me toca hacer eso. Y tenemos esas tensiones siempre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Invitamos a especialistas súper especializados en ciertos temas y una vez que ellos presentan un panel final, al comienzo, al medio, tratamos de generalizar a partir de sus inferencias, de sus conocimientos especializados.
Y también veo en distintas experiencias profesionales mías en el pasado de que hay tensiones que van exactamente, y tú deberías escribir una columna o dos o tres o artículos sobre esto, sobre los pros y los cons, los desafíos y los riesgos de la multidisciplina. Muy bien. Nils. Brevemente, para ir cerrando. Perfecto. Bueno, si bien ya hemos hablado de la amenaza de las humanidades, de la posible, digamos, captación de las humanidades por las batallas identitarias, etcétera, y que hay un peligro ahí en la calidad, de todas formas, no deja de sorprenderme, Klaus, la ligereza con la cual hablas de tonteras. Y me habría gustado que pudieras haber respondido en ese sentido la pregunta de María José, el punto clave que era finalmente, bueno, ¿quién asume esta potestad de poder definir lo que es tontera o lo que no lo es? Eso, Los pares de lo que escriben, sin duda. No yo, los pares. bueno, creo que ahí se puede afirmar que sería entonces conveniente escuchar esa voz de los pares antes de quizás hacer una afirmación tan taxativa respecto del carácter tonto de algunas investigaciones en humanidades. Bueno, dicho eso, me gustaría tomar la pregunta que hizo el vecino Lorenzo. Sí, sin duda que hay un desafío enorme que consiste en llevar la reflexión sustantiva a todos los rincones. El título de este conversatorio era Humanidades, lujo o condición de desarrollo. Bueno, sin duda que es lo segundo, o debiera ser lo segundo. Precisamente porque un elemento fundamental en el desarrollo de nuestras sociedades, que insisto, no es un desarrollo que podamos cuantificar o medir de manera suficientemente o tan objetiva como quisiéramos, parte de ese desarrollo tiene que ver precisamente con la formación de personas pensantes, con la formación de personas que son capaces de ir al fondo de un argumento, de desplegarlo en todas sus dimensiones, de fundamentarlo en base a evidencia y no en base a meras, no sé, opiniones o lo que sea. Ese valor, digamos, o esa característica de la persona tiene un valor enorme. Es el que permite llegar a acuerdos en la unidad vecinal, es el que permite llegar a acuerdos en un congreso, es el que permite o que finalmente es el soporte de la vida democrática. No puede... Es que no agreguemos, porfa, que estamos... Entonces, sin duda, hay un desafío enorme ahí, cada uno va poniendo su grano de arena. Nosotros como universidad incorporamos una formación en artes liberales que tiene humanidades para todos nuestros estudiantes, tratamos de llegar a los colegios, es un trabajo de granito de arena, pero sin duda que esa es la tarea, llevar a esto a todos los rincones, la reflexión sustantiva, como la llamaste tú, y eso no es propio ni de las humanidades, es de todas las áreas del saber, poder llevar esa reflexión a todos los rincones. Muy bien. Oye, vamos a cerrar, estamos pasado de tiempo. Yo solo agradecerle, excusar a Harald, que nos había dicho que tenía que ir a hacer clases en San Joaquín, así que tuvo que irse, y quizás solo quedarme con algo que tú dijiste. Yo creo que va a generar un consenso, mi rol es ser más o menos neutral, pero si uno se ancla en la palabra desarrollo, con todo lo que significa el desarrollo, es un medio para el fin último, que es el bienestar de las personas, ¿no es cierto? Entonces, lo que todos compartimos, que la pregunta es, bueno, ¿cómo tenemos el mayor bienestar de las personas, que son siempre fines en sí mismos, nunca medios de nada? Al menos eso es lo que algunos creemos. Y ese fin en sí mismo, que esa es la pregunta, es, en este contexto, ¿cómo, sobre todo en un contexto de inteligencia artificial, que es un sustituto de una parte de nuestro pensar y de una parte de nuestro pensar que hace, bueno, cómo reforzamos la otra parte del pensar, ¿no es cierto? Y eso creo que cruza con lo que tú has dicho, la reflexión humanista, los dilemas éticos, y también con cómo esas reflexiones humanistas y de pensamiento crítico ayudan a potenciar la ciencia siempre a través de una vara de calidad. Yo creo que en eso podríamos quizás estar de acuerdo, y no me gustaría terminar esta sesión quizás sin citar a un pensador liberal que a mí me gusta mucho, y a Álvaro Fischer también, que es David Hume, que decía algo así como lo siguiente, no estoy exacto, pero decía: los placeres naturales de la lectura, de la conversación, de la contemplación, no tienen precio, decía él. No tienen precio tanto porque están por encima de cualquier precio a la hora de disfrutarlo,
como que están por debajo de cualquier otro a la hora de adquirirlo. Creo que eso quizás podría englobar parte de lo que tenemos esta mañana. Muchas gracias por venir.